Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por estar acá nuevamente después de mucho tiempo. eh, pues por situaciones de nuestro pastor, que todavía está delicado de salud. Hoy voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, Como acabo de mencionar, quisiera hacer una pregunta y quisiera que alguien, unos tres, cuatro, me respondieran de forma rápida. El tema que Dios puso en mi corazón el día de hoy poder explicarles es gozosos en el Señor. Para nosotros, para ustedes, ¿qué es gozosos en el Señor? ¿O qué sería para ustedes gozarse en el Señor? Alguien que me dijera, ¿o qué entienden por la palabra gozosos en el Señor? No sé si alguien me quisiera decir. ¿Alguien quiere participar? Estar contentos, bienaventurados, felices. ¿Qué más? Venir alegres a escuchar su palabra. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ajá, ajá, sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O ya lo dijo todo? Realmente sí, ya lo explicó bien. El gozo es algo inexplicable que solamente Jesús, Dios, lo da. Es Ajá. el único que nos puede dar ese gozo que para mí es inexplicable porque yo lo sentí. Que no lo puedo explicar con palabras, porque me explicó muy bien. Ujú. Ya le explicó Marisol y ya acabó el sermón. Entiendo. Sí, sí, de hecho sí, lo que dice Marisol es muy correcto, ¿no? De hecho lo que vamos a hacer es esa parte, ir desmenuzando más o menos, qué es para nosotros gozosos en el Señor. Si se dan cuenta ustedes en su Biblia dice los padecimientos como cristianos, ¿sí? Por ejemplo, como mencionaba acá, gozosos es felicidad. ¿Algo más que les cause felicidad a ustedes? ¿Un regalo? ¿Un abrazo? ¿La quincena? Dice ahí, ¿sí? ¿La comida? ¿Sí? Hay muchas cosas que nos causan felicidad acá en la tierra, ¿verdad? Pero como dice la palabra, el gozarnos en el Señor es muy diferente porque Él lo puede dar exactamente en situaciones que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Aquí, miren, pues alguien me podía o nos podía proyectar acá, Iván, 2 Corintios 11, 23, 30. Este era el último, pero no sé, Dios me puso primero ponerlo ahorita al inicio, ¿sí? Este lo íbamos a poner al final para terminar la predicación, pero se cambió ahorita el rol, ¿sí? 11 del 23 al 30, ¿sí? Aquí podemos ver a una persona que amaba a Dios con todo su corazón, pero también que dice la palabra ahí, tuvo padecimientos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos de los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo en su ministerio como hijo de Dios para poder compartir el evangelio, ¿verdad? Y vamos a ver si algunos de los que menciono acá podemos, si alguien ha pasado alguno de esa situación, pues yo creo que la mayoría de nosotros, pero creo que nadie ha podido pasar esta situación. ¿No sé si lo podemos leer?
Hasta ahí. Nada más, ¿vieron algunos puntos de lo que padeció el apóstol Pablo? ¿Alguien me podía leer uno de los que pudo alcanzar a leer ahí? Naufragio. Ujú. Cárceles, ¿verdad? Azotes, apedreado. ¿Qué más? Peligro, ¿qué dice? Mm, De ladrones, en ríos, en mares, ¿sí? En hambre, dice, en desnudez, ¿sí? ¿Qué nos da a entender ahí? ¿Y cómo fue el apóstol Pablo? Fiel, obediente, dice que era justo que padeciera todo esto. Por eso viene la pregunta del Dios, gozosos en el Señor. ¿Será que el apóstol Pablo no tenía esa parte? Tenía el gozo del Señor, ¿verdad? Si uno de ustedes, por ejemplo, un ejemplo, si uno de ustedes lo metieran a la cárcel, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría alegre? ¿Se sentiría gozoso? O si alguno de ustedes está padeciendo alguna enfermedad, ¿cómo se siente? ¿Preocupado? ¿Triste? No. ¿Se siente gozoso? ¿Verdad? Es la parte que a veces como cristianos, a veces creo que no hemos comprendido realmente ese, ese punto, el gozo del Señor. Porque como mencionaban hace rato, no, el gozo del Señor solo viene de parte de quién, de Él, ¿sí? No otra cosa no nos da el gozo del Señor. Lo que está acá es prácticamente pasajeros. Por eso el tema de hoy es gozosos en el Señor y el primer punto que vamos a ver son algunos pasos que debemos seguir nosotros como hijos de Dios para poder alcanzar el gozo del Señor. El primer punto sería no te sorprendas. Son verbos que vienen acá ¿se dan cuenta? Aquí en el capítulo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os habrá venido como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Se dan cuenta? Acá hay un verbo muy importante que dice sorprender. No te sorprendas, dice, cuando venga algo difícil para cada uno de nosotros. Porque sin embargo dice la palabra de Dios que Dios nos va a dar esa salida. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué tenemos dijéramos ahí, esos padecimientos? Ujú. Sí, porque como dice también la parte de la Biblia, no, lo que está haciendo Dios en nuestra vida es quitándonos todo lo que nos está estorbando, ¿sí? Si nuestro problema es una situación, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a trabajar en esa parte con nosotros, porque como dice la palabra, nos está moldeando a su imagen y semejanza, ¿verdad? Tenemos que quitar todo, todo esto. Dice el versículo, el sufrimiento va a llegar y va a ser perseguida. ¿Qué dice? Por la fe, ¿sí? Por eso que no nos sorprenda que nosotros como cristianos siempre nos tengamos algo que padecer, porque estamos a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿O qué vino a hacer el enemigo a este mundo? Dice la palabra, a destruir y a dividir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere una persona que ha creído en Jesucristo? Sacarla, ¿verdad? ¿Qué le va a poner situaciones difíciles para que qué? Esa persona regrese a su estado anterior, ¿sí? Pero sin embargo, la Biblia dice que nosotros debemos padecer estos sufrimientos ¿por qué padecemos esos sufrimientos? Porque nuestra fe está en Jesucristo y sabemos que un día va a regresar, ¿sí? Dice acá, las pruebas son diseñadas por la sabiduría, como mencionaba de ese rato, ¿verdad? Cada prueba, cada situación difícil que nosotros padezcamos, dice la Biblia que no nos sorprenda, porque siempre va a estar pegado a nosotros. Y lo pudimos ver en el apóstol Pablo, ¿verdad? Su vida después de su ministerio, ¿cómo era antes? Antes castigaba, golpeaba, mataba,
tenía riqueza, tenía todo, pero cuando Dios lo llamó, cambió toda la situación, ¿verdad? Dice que después de perseguir, él era perseguido, ¿verdad? Y pudieron ver ahí todo lo que pasó en ese momento, pero su mirada estaba puesta ¿en quién? En el Señor, ¿sí? Así nosotros, cada uno de nosotros debe estar nuestra mirada. A pesar de las situaciones que estemos enfrentando, cada uno de nosotros padecemos algo, ¿verdad? Tenemos sufrimiento, tenemos problemas, algunos tenemos enfermedades u otras cosas, pero sin embargo Dios está con nosotros. Amén. ¿Alguien puede leer Juan 16:33? Y alguien que me lea Juan 9:1 al 3 y Mateo 5:10 al 12. Porque muchos piensan, ¿verdad? Que a veces tenemos situaciones que nos pasan, es que está enfermo y ¿qué dicen a veces uno? Ah, porque algo ha cometido, ¿verdad? Saber qué pecado tendrá en mente que le está pasando toda esta situación. ¿Mm? ¿Mm? ¿Se acuerdan qué dice ahí Juan? Que dice que Jesús dijo que en el mundo tendremos, ¿qué dice? Aflicciones, pero debemos estar, ¿qué dice? Confiados, ¿verdad? Porque nuestra esperanza no está acá, nuestra esperanza está cuando estemos en la presencia de Él, ¿verdad? Gozándonos. Ese sería el gozo final que realmente es por el que estamos acá, ¿verdad? Y Mateo 9, Juan 9:1-3. Bueno, acá alguien de ustedes ha escuchado la historia de el que es el ciego de nacimiento. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dicen ahí? ¿Será que pecó él? ¿Será que pecó su mamá? ¿Será que pecó su papá? ¿Verdad? A veces como personas o como cristianos, a veces pasa en nuestra mente. A veces vemos hermanos que se ausentan, ¿verdad? En vez de orar por ellos, pedir a Dios que nos dé sabiduría, qué problemas están pasando, ¿sí? No a veces, a veces como persona juzgamos, ¿verdad? O como les digo, decimos esa parte de que, es que tal vez está enfermo porque algo hizo, ¿verdad? Está pecando, no está haciendo bien las cosas delante de Dios, pero sin embargo aquí la Biblia dice que no es por esa parte, sino como dice ahí, ¿por qué? ¿Alguien lo puede leer? ¿Por qué pasan las situaciones? Al final, ¿qué dice? ¿Para qué dicen? Para que las obras de Dios se manifiesten. Toda situación que pasamos es para manifestar la gloria de Dios en nuestra vida y a los demás, ¿verdad? Si alguien tuvo problemas, un ejemplo, ¿no? Si alguien tuvo una enfermedad y Dios lo sanó, es de alegrarse y demostrar a las personas que Dios puede sanarnos, ¿verdad? Y Mateo 5:10 al 12. ¿Se dan cuenta que dice? Que estemos, ¿qué dice? Que la situación que padezcamos es porque Dios así lo ha dispuesto, pero es para glorificar su nombre. Cualquier dolor que tenga uno ahorita, ya sea por cualquier situación que estemos padeciendo, dice la palabra, la Biblia también, de que Dios no nos puede dar más de lo que no podamos soportar. O sea que lo que está pasando usted en este momento, lo va a pasar, porque así Dios lo ha dispuesto, ¿sí? Pero cada uno de nosotros debe confiar en esa parte, ¿sí? Pues aquí la palabra que no dice que no nos debe sorprender si algo nos pasa como cristianos, ¿sí? El segundo paso sería, dice,
del versículo 13 al 14, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si cuenta aquí en este versículo encontramos otro verbo que es gozaos, ¿verdad? Que es gozarse o alegrarte, ¿verdad? Es lo que mencionamos hace rato. Dice que las pruebas que dice no te van a destruir, sino que te darán, que dice, la dicha de identificarte como Cristo, de glorificarle con tu vida y al hacerlo experimentarás un gozo que nadie podrá destruir, que es el gozo que Dios es el único que lo da, ¿verdad? Pero decía, si pasamos situaciones difíciles, que dice, aunque pareciera no ponernos alegres, pero es porque Dios así lo ha dispuesto, ¿sí? Y que a veces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de darle gracias a Dios, a veces como seres humanos reclamamos, ¿sí? Decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué el vecino que fuma, toma, baila, no le pasa nada? ¿Sí? Y yo que hago las cosas bien, que leo mi Biblia, que oro, voy de una tras otra, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque es parte de la vida del cristiano, ¿sí? Aunque se vea cruel, pero esa es la parte. Si Jesús, el Hijo de Dios, padeció tantas cosas, ¿qué más nosotros? ¿Verdad? Pero dice aquí que dice que nos demos, ¿qué dice? Alegrar en la situación que estemos enfrentando en este momento. Pero yo los invito en este momento, no sé cuál sea su situación que esté pasando actualmente, pero yo le digo que confíe en Dios y alégrese porque Él le va a dar la salida. Y como dice acá, ¿qué es para qué? Para gloriarse en Él, ¿sí? Recuerden que esto acá es pasajero. Cuando terminemos la carrera, dice que estaremos en la presencia de Él, ¿qué dice? Gozándonos, ¿verdad? Estando en su presencia. ¿Qué haremos cuando estemos con la presencia de Él? Adorarlo, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice en este pasaje. ¿Alguien podría leer 1 Corintios 10:13? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No, se equivocó. ¿Sí? ¿Qué dice que nos va a dar? ¿Qué dice? La salida, ¿verdad? Aunque pareciera la situación más difícil que ustedes tengan, Dios siempre le va a dar la salida. Aunque lo vean, dicen por ahí, todo oscuro en este momento. Pero Dios, que está haciendo en su vida, está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y el siguiente versículo, ¿cuál era? Ahorita les digo. 1 Tesalonicenses 5:16-18. Sí. Amén. Estar siempre dice gozosos. Pero hay una parte aquí dice, o siempre que dice, orar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de una situación? Orando, pidiéndole al Señor. No por nuestras propias fuerzas vamos a salir de cualquier situación, sino siempre que dice acá es orando. ¿Se da cuenta qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué tiempo pasamos orando? Como personas, como cristianos, a veces dejamos esa parte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes hacíamos una actividad en las mañanas que poníamos qué tanto leía,
qué tanto oraban, qué tiempo oraban con Dios, ¿verdad? Lo dejamos de hacer para no generar situaciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero son cosas que no debemos dejar de hacer, pero sin embargo, como hijos de Dios, lo hacemos, ¿verdad? No sé a qué se deba, si por el tiempo que estamos ya en la iglesia, si porque está bien en nuestra vida todas las cosas, porque ya me da sueño, no sé, pero dice la palabra de Dios que siempre que para vencer cualquier tentación dice que debemos estar siempre orando. Es que la oración es la comunicación, es el diálogo que tenemos con nuestro Dios, en este caso con Jesús, ¿verdad? Pero dice aquí, y Romanos 12:12, te cuenta que dice, constante otra vez, ¿en dónde? En la oración. ¿Cómo estuvo el viernes? Que hasta yo me apunto que no pude venir. Estaba lleno. Mm, ujú, sí, sí. Porque a veces muchos como hijos no nos gusta venir a la oración, porque ponen rápido en la mente, es que es oración, ¿verdad? ¿Y qué es la oración? Pues hablar con Dios, pero muchos se van a de que, pero me va a dar sueño, o vienen cansados, o no sé. Hay muchas situaciones que como seres humanos ponemos en primer lugar, ¿verdad? Pues sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos, para vencer todo esto, dice que debemos estar siempre en la oración. Amén. Y el siguiente paso en el versículo 15 dice que para gozar al Señor hay que examinarnos. Dice, así que de ninguno de vosotros padezca como homicidio o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Aquí lo que está diciendo el apóstol, el Pedro, es que cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida, si realmente lo que estamos haciendo está glorificando a Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida, ¿verdad? Lo que usted esté haciendo en este momento está glorificando a Dios. Usted tiene la respuesta, ¿sí? Como seres humanos no podemos saber qué está en la cabeza de cada uno de nosotros. Solamente Dios sabe qué pasa en nuestros pensamientos. Por eso aquí lo que hace la invitación Pedro es de que como cristianos, ¿qué dice? Nos examinemos si lo que estamos haciendo está glorificando a nuestro Dios. ¿Alguien puede leer Salmo 139, 23 y 24? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Examíname. ¿Y qué dice? Y prueba. ¿Qué dice? ¿Qué entendamos ahí? ¿Verdad? Nosotros mismos estamos, examina y prueba a mí. Más que nada da a entender acá que si lo que estamos haciendo está glorificando a nuestro Dios, ¿sí? Por eso esa palabra, examínate, nos analicemos nosotros primero para poder hacer la voluntad de Dios. Y alguien que pueda leer 2 Corintios 13:5. Se da cuenta que dice, examinemos otra vez, dice, si estamos, ¿qué dice? En la fe. Por decía, Pedro nos da acá que si lo que estamos haciendo ahorita actualmente en nuestra vida está glorificando a Dios, y si no, pues es el momento que Dios nos está dando en este momento de poder cambiar ese rumbo, ¿sí? De poder glorificar en todo tiempo a nuestro Dios. Amén. El siguiente punto dice que es, versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no sé qué dice, avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¿Hay en parte de su vida le ha dado esa parte que dice ahí, vergüenza? ¿Sí? ¿Qué dice ahí?
Por eso ahí dice, no te avergüences, dice. Y si la razón por la que sufres es por la voluntad de Dios, no te avergüences. Alaba a Dios por el privilegio de que los que llamen por el nombre de, que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Sí? Como se menciona ahí, a veces preguntan, bueno, en mi caso, cuando yo estaba en la universidad, sí me preguntaron, ¿sí? ¿Y tú eres cristiano o llegas a la iglesia? Y como que me quedé pensando, ¿no? Si digo sí, digo no, pero como dicen por ahí, mis acciones no son las que dicen lo mismo, ¿verdad? Sí. Y lo que me dio, podemos ver esa parte, ¿no? A mí me dio vergüenza decir sí o no, porque ellos conocen cada uno de nosotros como son, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros en sus situaciones donde están en su vida, ustedes deben saber cómo son en su casa, en el trabajo, en la calle, ¿sí? Si lo que hacemos es realmente lo que glorifica a Dios, ¿sí? Por eso acá la palabra que dice que nos avergoncemos. ¿Alguien puede leer Romanos 1:16? Dice que dice el versículo, dice que no nos avergüencen porque dice que es que dice poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvación. Si tú como cristiano te avergüenzas de Jesús, ¿qué dice ahí? No tiene salvación, ¿sí? Si la persona no tiene salvación, cuando venga Jesús, ¿qué va a pasar con esa persona? No estará en la presencia de Dios, estará en otro lugar, ¿verdad? ¿A quién le gustaría estar en el otro lugar y no en la presencia de Dios? Yo creo que a todos nos gustaría estar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿O a alguno de ustedes no le pasó un caso, por ejemplo, cuando presentaron un examen y pensaban que le iban a pasar y cuando ven el resultado no aparece su nombre? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí? Por eso aquí nos invita el apóstol Pedro de que no nos avergoncemos porque dice que no debemos aparecer reprobados, dice, ¿sí? Imagínense que estemos en la carrera y al final lo reprobó usted, ¿sí? Sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos glorificar a nuestro Dios en todo momento para que nuestras acciones sean las que hablen por nosotros, ¿sí? Y vean, no, el otro versículo, el último, Timoteo, ¿ya lo leímos? Segunda Timoteo 1, del 8 al 12, ¿alguien puede leer? ¿Se dan cuenta que dice ahí el apóstol? ¿Qué dice? Que no nos avergoncemos de compartir, ¿qué dice? El evangelio, pero más que nada dice, menciona ahí nuestro testimonio también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la que se está viendo con con la capacitación de lead, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Su, su historia, ¿verdad? Compartir su testimonio a otras personas. Y a veces no lo compartimos, ¿verdad? Porque antes pues que no sabíamos compartirlo, otra porque decíamos más cosas de lo pasado que de lo nuevo, ¿verdad? Pero ya con la enseñanza que he estado actualmente con nuestro pastor, hemos visto cómo podemos hacer nuestro testimonio en un tiempo de 5 minutos, ¿verdad? Y queda con ese testimonio es glorificar a nuestro Dios. Por eso que no nos dé vergüenza de decirlo. Aunque haya pasado lo que haya pasado, ¿verdad? No le dé vergüenza porque es poder para nuestro Dios.
Amén. Y el último paso es del versículo 17 al 19. Dice, encomiéndate a Dios. Dice, también vamos, lo voy a leer el 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hasta ahí nada más. ¿Se dan cuenta? Dice que el juicio comienza, ¿dónde dice? Por la casa de Dios, o sea, primero por nosotros, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Job? ¿Se acuerdan también de la historia de Job? Todo lo que le pasó a pobre Job, ¿verdad? ¿Sí? Murió toda su familia, perdió todo en un día, podemos decirlo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dice la fe de Job? Seguía activo. Después de perder todo, se fue con el cuerpo de Job, ¿verdad? Una enfermedad, ¿sí? ¿Cómo creen que pasaba pobre Job? Que le salían llagas en el cuerpo, ni podía ni uno ni acostarse, ¿sí? No podía ni dormir, ni parado, ni sentado, ¿sí? Por las llagas que tenía en el cuerpo. Pero sin embargo dice que su fe estaba puesta en Dios, ¿sí? Y a pesar de toda esa situación, siempre estaba gozoso. Y lo que mencionaba al principio Marisol, ¿verdad? Ese gozo que solo da nuestro Dios, ¿verdad? Por eso acá dice que también vamos a sufrir. Lo que se ha garantizado es que veremos ese día de salvación y gozaremos de una eternidad de gozo en Él. Para eso estamos preparados, para estar en la presencia de Dios cuando Él lo disponga, ¿verdad? Porque no sabemos el día que Dios nos va a mandar a llamar. Puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser dentro de 3 años, no sé. Pero dice la palabra de Dios que debemos estar siempre haciendo su voluntad en todo momento, porque no sabemos el día que nos manda a llamar a la presencia de Dios. Y siempre he dicho esta parte, ¿verdad? Que es difícil cuando estamos padeciendo esa situación. Yo todavía no lo he pasado, ¿sí? Pero sin embargo, Dios en su momento nos dará la fuerza, ¿sí? Dice acá, ¿alguien puede leer Salmos 37:5? Combina, ¿qué dice? ¿A Dios qué dice? Camino, ¿verdad? ¿Qué es tu camino? Tu diario vivir. Y confía, dice, en Él, ¿sí? Podemos, dice, encomendarnos al Dios que es entregarnos, confiar siempre en Él. Y Hechos 20:32. ¿Qué vuelve a decir la palabra? Encomiéndate otra vez, ¿verdad? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Y Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová, que dice, tus obras, ¿verdad? Son partes que Dios nos ha puesto en el corazón para que podamos manifestar su gloria, ¿verdad? O sea, la situación que pasemos es difícil porque somos humanos, ¿verdad? Si solamente con que nos pase un pedacito del cuchillo en el dedo, ¿qué pasa? Duele, ¿verdad? O si le sale una ampolla ahí en el dedo, duele, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero sin embargo, lo que está mencionando acá nuestro Dios es que en todo momento glorifiquemos su nombre y que debemos estar siempre, que dice, gozosos, ¿verdad? Alegres, o estamos tristes. No, sí, no están contentos el día de hoy. Amén. A pesar de la situación que esté uno pasando, dice que debemos tener siempre la confianza en nuestro Dios. Y lo que está pasando usted en este momento, Dios
le va a dar la salida, porque así lo está diciendo la palabra de Dios y nosotros debemos creerla. Y usted debe de confiar también en que lo que pasamos es porque Dios nos está limpiando para cuando estemos en su presencia, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que es mejor entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice? Me hace una mención ahí, sin un brazo, sin un pie, si te hace pecar, ¿verdad? Pero es mejor entrar cojo o manco al reino de los cielos que tu cuerpo se vaya tu alma se vaya por otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que nos está mencionando acá, ¿sí? O sea, que lo que padezcamos en este momento, Dios nos dará la salida. Y dice que nos alegremos cuando pasemos esta situación, porque lo que está haciendo Dios es limpiarnos, puliéndonos para cuando Él venga o cuando nosotros vayamos a su presencia. Eso es lo que quiere decir en esta parte de estos versículos, ¿sí? Y alguien que pueda leer Gálatas 6, 9 y 10. Dice acá, de modo que el 19, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué dice? El bien. Y lo acaba lee Paulina, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo llegará, ¿qué dice? Segaremos, ¿verdad? Llegará la cosecha, ¿sí? ¿Nos hemos cansado de hacer el bien? ¿Sí o no? ¿Ya se cansó de hacer el bien? ¿Quiere seguir haciendo el bien? No ha empezado, dice el hermano. Ah, pues es el momento de poderlo hacer, ¿no? Dios nos está dando ese tiempo de que podamos hacer las cosas bien, dice, y que debemos estar siempre en esta situación como hijos de Dios, porque sabemos que estas cosas van a pasar, ¿sí? Y que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, que dice la palabra, ¿verdad? Porque cuando Él venga, estaremos en su presencia, ¿verdad? ¿O no quieren estar en la presencia de Dios? Algunos dicen que sí, unos dicen que todavía no, ¿verdad? Ahorita no, dice. Sí, ¿verdad? Pero debemos estar con ese pensamiento, ¿verdad? De en cualquier momento Dios nos puede mandar a llamar. Y lo más triste sería que si nos manda a llamar y no estamos haciendo su voluntad o no hicimos su trabajo, ¿verdad? Porque a veces como personas nos pasa eso. Ah, no, no quiero ir hoy al templo, ¿verdad? Estoy cansado de tanto trabajar toda la semana. Pero a veces, ¿por qué nuestra mente ponemos, por qué no mejor descanso un día de la semana y viene bien la pila al 100 al culto, ¿verdad? Pero a veces como humanos no pensamos en esa parte. Pero es lo que nos está diciendo acá, este, en este pasaje Pedro, ¿sí? De que debemos tener esta actitud ante las situaciones de la vida en la que estamos, ¿sí? Porque estas son pasajeras, ¿sí? Y que nos enfoquemos en las cosas de allá, de Él, pues, ¿sí? Y que nos invita a nosotros como cristianos a hacer su voluntad en todo momento. Por eso el día de hoy yo los invito a que si su vida no está glorificando a Dios, Dios le está dando este momento para que pueda volver a encaminarse hacia Él y hacer su voluntad en todo momento. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Así le dejo.